Cordial saludo. Nuestro tema es la Comisión de la Verdad. Este grupo está conformado por Mateo Arriaga, Laura Moreno, Sara López, Sara Madero y quien les habla, Yerlin Cuesta. La Comisión de la Verdad busca dar cuenta de la complejidad histórica que subyace en el conflicto armado colombiano, de su origen y desarrollo, de las iniciativas para ponerle fin, de las corrientes que mueven el reciclaje de la violencia y de la profundidad del dolor que está ocasionado. Para esto, la Comisión de la Verdad escucha las voces de miles de sobrevivientes, excombatientes, protagonistas, testigos de excepción y pensadores que durante décadas han tratado de entender los motivos de este enfrentamiento fratricida. La violencia en Colombia tiene múltiples fuentes. Comisión de la Verdad. La violencia en sus múltiples expresiones ha sido un recurso al que han apelado distintos actores sociales, políticos, económicos e institucionales para resolver disputas de todo tipo, desde las más idearias hasta las más prosaicas y cotidianas. Suma la importancia de conocer cómo los protagonistas del conflicto y sus víctimas leyeron ciertos contextos, tomaron decisiones y ejecutaron acciones en momentos determinados, así como la necesidad de analizar algunas violencias estructurales cuyo vínculo con el conflicto armado interno ha sido hasta hace poco invisible: el patriarcado, el racismo y las múltiples discriminaciones por clase social, región o corrientes de pensamiento. Mirar hacia el pasado nos permite distinguir, examinar y ver desde un contexto convencional la recopilación histórica del conflicto armado en Colombia, de manera que permite esclarecer la violencia respondiendo a múltiples factores y a la no naturaleza en nuestra sociedad. Las regiones que componen la mayor vivencia del conflicto armado en Colombia construyeron el relato de esta larga guerra. Esas regiones: región centro, Magdalena Medio, frontera nororiental, Caribe, Antioquia, Nariño, sur del Cauca, Valle del Cauca y norte del Cauca, Pacífico, Amazonía y eje cafetero, precedidos de una introducción que busca sistematizar y analizar las dinámicas de la guerra en los territorios. Las historias son tan diversas como el territorio colombiano y la gente que lo habita, y de muchas maneras representan a miles de mujeres, personas LGBTQ+, y hombres de las masculinidades no hegemónicas. Representan resistencia, territorio, diversidades, comunidades, memoria, sanación y futuros. Personas como Livia, mujer del páramo, creció entre los sonidos del páramo de Sumapaz, donde el ejército hostigó, encarceló y desplazó a los campesinos de su comunidad. Luz Mari nació en el Alto Baudo, Chocó, y es víctima de desplazamiento forzado, trabajo infantil y violencias sexuales. Nos enseña cómo tejer amuletos de protección, su alternativa para resistir a diario los desmanes de la guerra. María Flor es indígena en Vera, del territorio apartado. Recuerda cómo su niñez, todas sus costumbres se vieron obligadas a cambiar a causa de un conflicto ajeno a ella. Elimé Núñez nació en un campamento de una finca bananera en Turbo, Antioquia. Es excombatiente y víctima de reclutamiento infantil que tras de su desmovilización encontró en el ballet un camino de paz. Mariana nació y creció en la selva, hija de guerrilleros, caucana, mujer nasa. Su relación con la vida y con la muerte siempre estuvo atravesada por la guerra, por las armas y por la defensa de un ideal político, hasta que a los 15 años fue capturada y torturada. Joel Toscano es víctima del desplazamiento forzado y violencia sexual a manos de actores armados en Cúcuta. En su cuerpo no hay una cicatriz de los errores vividos, pero en su mente ya no hay rencor ni culpa. Hoy asiste a hombres que sobrevivieron a circunstancias similares. Rafael Rosita Áviles, hombre trans, nació en Tierra Alta, sur de Córdoba. Fue víctima del desplazamiento y violencias sexuales en el marco del conflicto armado. Ahora es activista por los derechos de la comunidad LGBTQ+, y por las personas que viven en condición de VIH. Corredor estratégico del conflicto armado en los territorios étnicos. La diversidad cultural y étnica social de Colombia es una condición que se denuncia desde la Constitución Política de Colombia. En el artículo 7 señala que el Estado reconoce y protege la diversidad étnica y cultural de la nación colombiana. En el artículo 8 determina que es obligación del Estado y de las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la nación. Así, Colombia se reconoce como un Estado pluriétnico que además hacen parte de los pueblos indígenas afrocolombianos, que incluyen a los palenqueros en San Basilio de Palenque,
raizales en San Andrés y Providencia, rom y gitanos. Las voces de los pueblos étnicos cuentan su resistencia histórica, así como el dolor de una violencia continua y desproporcionada. Respecto a la afectación de la experiencia de los grupos étnicos por el conflicto armado, es posible señalar que además de sufrir amenazas, asesinato de sus integrantes, reproducimiento de la pobreza, marginalización, desplazamiento, inseguridad alimentaria, el conflicto armado interno ha afectado desproporcionalmente a los pueblos indígenas afrocolombianos, especialmente a mujeres, niñas y niños de las zonas más apartadas del país. Mas, sin embargo, estas comunidades han luchado históricamente por mantener viva su tradición, una lucha que nunca se acaba. Muchos fueron obligados a dejar su tierra para empezar de nuevo en un país ajeno. Conozcan unas causas de fenómenos de exilio y la historia de quienes lo vivieron. Vivencias de exilio exploran los momentos, sentimientos, emociones y resistencia que hacen parte de la experiencia de la población colombiana forzada a dejar su país a causa del conflicto armado interno. Escuchen las voces de quienes vivieron el conflicto en su niñez y adolescencia, y a veces como las escuelas se convirtieron en espacios de disputa durante la guerra. Según la Comisión de la Verdad y Educupaz, entre el año 1986 y el 2021 se presentaron 8.081 casos de afectación de comunidades educativas durante el conflicto armado. Estos hechos fueron respetados por todos los autores armados. Estas son algunas de las historias muy a menudo de los impactos de guerra en los sistemas educativos. Quedaron fuera del objetivo de las cámaras de los corresponsales de guerra. Nuestros maestros asesinados, escuelas devastadas o convertidas en puestos militares, traumas psicológicos profundos resultado de los millones de niños sin acceso a la educación. Memoria y una sensibilización del conflicto armado de los países desde la inmersión de las escuchas. Testimonio de Jonathan nos cuenta que no pudo conocer a su padre, un sargento del Ejército Nacional cautivo por la FARC y el EPL. El resultado que conserva los construyeron a través de la prueba de supervivencia de su país. Es un testimonio viviente de un ciudadano colombiano que nos cuenta la historia que pasó con su padre cautivo por la FARC. Es un caso muy famoso. Yo con esta última frase que dice: cada guerra es una construcción del espíritu humano. Comisión de la Verdad, hallazgos y recomendaciones. Colombia ha vivido una guerra por cerca de 60 años de la que está en el camino de salida, pero que a pesar del acuerdo de paz con las FARC se niega a ser parte del pasado. Durante estas décadas se han acumulado hechos de violencia, estados de sitio, tortura, secuestro y masacres que inundaron de sangre los campos y la conciencia colectiva. Las muchas formas en que esta eliminación del otro tomó el espacio de la política y de la vida campesina, de la organización comunitaria o del futuro para las nuevas generaciones han puesto históricamente un trauma colectivo que acumula capas de experiencia, dolor y resistencias. El trauma colectivo de la guerra y sus consecuencias por carácter repetitivo y acumulativo que genera una afectación transmitida entre generaciones que a través de memorias y silencios de lo sucedido hasta construir la identidad de un país que trata en varios momentos de construir una paz que se quedó hasta ahora en procesos fragmentados y nuevos ciclos de violencia. El sufrimiento emocional, la rabia por el atentado, la tortura, la vergüenza o por la violencia sexual, o simplemente la tristeza profunda, que incluso ha llevado a ideas suicidas, el uso de sustancias psicoactivas para tratar de olvidar, son capítulos de una historia ya vivida. La rabia y el enojo social a la naturalización de la violencia o de la desconfianza, las divisiones políticas y las actividades antiviolencia han llevado a la sociedad a una visión dualista en lugar de una Colombia incluyente. Convocatoria a la paz. Traemos un mensaje de esperanza y futuro para nuestra nación vulnerada y rota, verdades incómodas que desafían nuestra dignidad, un mensaje para todos y todas como seres humanos, más allá de las opciones políticas e ideológicas, de las culturas y de las creencias religiosas, de las etnias y del género. Un mensaje de la verdad para detener la tragedia intolerable de un conflicto en el que el 80% de las víctimas ha sido civiles no combatientes y en el que menos de 2% de las mujeres ha sido ocurrido en combates. El diálogo social que vamos a ofrecer en este proyecto será en tiempos donde se están procesando a nivel mundial
una serie de cambios que han variado el equilibrio de poderes en casi todas las áreas, las cuales han producido como tónica general que la única certeza es la certidumbre. No resulta extraño encontrar grupos sociales que pretendan encontrar su espacio. Para lograr tal fin, recurriremos a lo que se presenta como evidente e inherente a la naturaleza humana. Esto es participar en las decisiones de temas que nos afectan. En este marco es que surge el concepto de diálogo social. La comisión deja a disposición de todos y todas un conjunto de recursos didácticos y dispositivos pedagógicos, artísticos y culturales que buscan posicionar la verdad en Colombia. Construir un relato comprensivo y profundo de las causas y afectaciones durante el conflicto armado interno, promover el reconocimiento de responsabilidades de los actores que de una u otra manera participaron en el conflicto y la reflexión por parte del Estado y la sociedad de la gravedad de lo acaecido con el fin de identificar lo que es necesario transformar para que nunca más vuelva a suceder y así avanzar hacia la convivencia y la no repetición. La idea de este proyecto es enseñar en las escuelas la historia de Colombia, buscando así una forma dinámica de enseñarla para reconocer así el dolor de las víctimas y las acciones de resistencia que durante años persistieron en las comunidades. Algunas de esas propuestas para su estudio son las siguientes: reconociéndonos para convivir, inicios del conflicto armado, la guerra de los 1000 días, la masacre de las bananeras, formas de lucha y resistencia y muchas más. La Comisión de la Verdad hizo parte del Sistema Integral para la Paz, que además está conformada por la Jurisdicción Especial para la Paz, la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas. Lo que sigue es la sostenibilidad del legado de la Comisión como legado del Sistema Integral para la Paz. Surgió como resultado del Acuerdo de Paz firmado en 2016. Su propósito es dar respuesta a la necesidad y a la obligación del Estado colombiano de garantizar los derechos de las víctimas, investigar y sancionar los crímenes más graves ocurridos en el marco del conflicto armado y dar seguridad jurídica a los responsables, en el marco de un modelo de justicia transicional sin precedentes en el mundo. El 10 de julio de 2019, la Comisión de la Verdad recibió el informe Voces Valientes, que recopila 6 casos de violencia y violaciones a los derechos humanos de las mujeres afrodescendientes del norte del Cauca. El informe recopila testimonios de mujeres afro que fueron víctimas de violencia por parte de los paramilitares, la guerrilla, la fuerza pública e incluso de una parte de la sociedad civil que las discriminaba. Nos mataban, nos desplazaban, nos violaban, nos acosaban. Se burlaban de nuestro color de piel, de los apellidos de nuestra familia, de nuestras costumbres, afirma una de las mujeres que participó en la elaboración de Voces Valientes. Presentamos este trabajo para que nuestro esfuerzo no sea en vano, que nos escuchen y que la gente sepa lo que nos pasó, dice otra de las mujeres de ASOM, que prefiere mantener en secreto su identidad por motivos de seguridad. Luego de presentar Voces Valientes, estas mujeres ya trabajan en un nuevo informe que documente las afectaciones que trajo el conflicto armado a mujeres afrodescendientes de otros municipios. Las activaciones artísticas y culturales de la Comisión de la Verdad son un espacio que reúnen una selección de piezas del enorme corpus de proyectos culturales y artísticos realizados por la Comisión de la Verdad junto a artistas, comunidades y procesos sociales y comunitarios, quienes han propuesto desde sus quehaceres y experiencias relatos simbólicos del conflicto armado interno. En el marco del legado de la Comisión de la Verdad, la creación artística se ha revelado como una forma de pensamiento y acción. Quizás ha sido la herramienta más poderosa para tejer puentes de diálogo y hacer crecer nuevas esperanzas. ¿Cómo lo hicimos? Para esto necesitamos un contexto donde se hizo un viaje hacia la construcción de la paz a través de diálogos de paz entre el gobierno nacional y representantes de las FARC. Sus inicios se dieron en este viaje hacia la búsqueda de la verdad, de lo que sucedió en el conflicto armado. Se realizó a través del diálogo social y el esclarecimiento de la verdad. Para el diálogo social, la Comisión movilizó a la sociedad colombiana a través de un gran diálogo nacional que amplificó las voces de la Colombia oculta. Se realizaron encuentros de escucha profunda en los que se rompieron silencios, se abordaron preguntas difíciles, se visibilizaron expresiones de resistencia y se impulsaron transformaciones sociales para recomponer vínculos. El esclarecimiento, luego de más de 5 décadas de conflicto armado, la sociedad colombiana necesitaba conocer la verdad.
La búsqueda del esclarecimiento de esta verdad fue el horizonte que trazó todo su mandato y que finalmente resultó en un relato construido junto a las víctimas. Lo que aprendimos, los 4 años de trabajo de la comisión también resuenan en su saber hacer. Se aportan lecciones aprendidas para futuras comisiones de la verdad y otras experiencias similares en Colombia y en el mundo. ¿Cómo lo hicimos? En primer lugar, con las víctimas y organizaciones de víctimas, comunidades y colectivos, además de las instituciones públicas, organizaciones sociales y privadas, autoridades étnico-territoriales, comunidad internacional y personas provenientes de distintos sectores, profesiones y lugares. Fueron casi 3.000 que de manera diferenciada y según su mandato, capacidad y convicción trabajaron de la mano con la comisión y contribuyeron al desarrollo de su mandato, un universo de actores diverso y plural que hemos denominado aliados de la Comisión de la Verdad. Se escucharon más de 30.000 testimonios y se realizaron casi 2.000 procesos de diálogo público en todo el territorio nacional y en 23 países del mundo, para comprender qué nos ha pasado, el porqué del conflicto armado interno y su persistencia, reconocer lo vivido por las víctimas y definir recomendaciones para la convivencia y la no repetición,